Bos días. Antes de comezar, queremos darches gracias por estar aquí no IES Pintor Colmeiro de Silleda. El agradecido soy yo. Impórtalle que lle falemos en galego, prefiro que o fagamos en castelano. Creo que entiendo el 80-85% del habla gallega y si en algún momento no he comprendido, pediré aclaración. Foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. Cree que a literatura infantil e xuvenil é unha especie de irmán menor da Cincenta da literatura? No tendría por qué serlo. Es el mar preparatorio, como el mar de Alborán. Un buen libro que esperemos que lean los jóvenes también lo ha de poder leer un adulto sin por ello sentirse haciendo algo fuera de lugar. Por tanto, es un territorio que finalmente ha de llevar a la gran literatura universal. É un autor moi prolífico. No excesivamente. Yo no estoy siempre escribiendo. Hay autores que dicen, y es verdad, que ellos casi les enoja hacer cualquier otra cosa que no sea escribir muchas horas cada día. Yo he dedicado una parte de mi vida a la escritura, pero no de una manera tan abrumadora. Por tanto, no he sido tan prolífico como podría haberlo sido, o lo son otros autores, pero bueno, he ofrecido la obra que quería ofrecer. ¿Cree que hay autores que escriben por encargo? No es una creencia, es algo que se sabe que es así. Por encargo o por oportunismo. Que a veces el encargo te lo hace alguien. Oye, tú que tienes maña, haz una historia sobre el tema de moda del momento. Oye, una novelita sobre el maltrato. Y a lo mejor ese autor escribe eso porque ve que es el momento oportuno y si no, ni siquiera le preocuparía. A veces el encargo es muy honesto, ¿no? Se le pide a alguien que haga un tratado, una obra histórica o un texto literario sobre un tema que conoce muy bien y que nadie podría hacer mejor y que conviene que esa obra exista. Pero a veces el encargo es decir, pues venga, una cosita, ¿qué podríamos hacer? Siempre cuando sale un problema social surgen un montón de novelitas que lo manosean. No digo lo tratan, lo manosean. Algunas lo tratan. Que opina do estado da literatura xuvenil española? Bueno, es tan diverso ya que no, hay mucha variedad, hay mucho donde elegir. Es decir, un joven lector puede tener muchas excusas para no leer, pero no la de que no encuentra algo que pudiera gustarle. Coñece galega? Coñece galega a literatura xuvenil? Si conozco la literatura gallega, ya menos. Yo conozco a algunos autores, no sé, por ejemplo, Xavier Puente do Campo, es una persona a la que admiro y estimo, y a bastantes más. Ahora bien, es verdad que cuando yo he leído sus obras, casi siempre los he leído en versión castellana. Yo tengo también libros traducidos al gallego, como Los espejos venecianos, está en lengua gallega. Y cuando me han traducido al gallego, yo luego, si no enteras, he leído páginas y páginas, ¿no? Y siempre es una emoción especial el ver tu propia obra en otra lengua que puedes entender en gran parte. Porque claro, yo cuando tengo en la mano mis libros traducidos al griego o al chino o al japonés o al coreano, aparte de la belleza de los ideogramas que forman su alfabeto, no entiendo nada, ¿no? O el alfabeto eslavo, ¿no? Pero cuando son lenguas cercanas como el italiano, el francés, bueno, las lenguas del tronco latino, desde luego, y también el inglés, el alemán, en fin, cuando yo puedo entender algo, es emocionante, porque es como un renacimiento de aquellas palabras, de aquella historia, en otro código lenguaje. Porque cada idioma humano es como una representación del universo. Entonces es un universo paralelo y es precioso. ¿Qué opina de la situación de educación en España y ahora? No soy capaz de dar una opinión perfectamente matizada, porque voy a decir algo que igual luego se corta, pero yo he visto tantas veces a enseñantes indignos, es decir,
funcionarios de la enseñanza en el más despreciable sentido de la palabra, dañinos y nocivos para una mínima calidad de enseñanza pública, pero que luego, yo los he visto los primeros, empuñando las pancartas y vociferando, que llega un momento en que se te crea como un cruce de conceptos. Hay que tener mucha capacidad de análisis y no el dejarse llevar por el primer criterio o por la primera queja. ¿Qué libros diría que hay que leer sí o sí? Cada persona tiene un potencial sendero de lecturas, que son aquellas que una mayor y mejor resonancia van a tener en su persona y en su vida y en su ser. Lecturas absolutamente imprescindibles en un sentido absoluto y general, quizá las haya, ¿verdad? Pero yo preferiría que el lector tenga mucha capacidad de búsqueda y que encuentre sus lecturas inevitables, que no serán siempre las mismas. Aparte, claro está, las de Joan Manuel Gisbert. Esas sí que son preceptivas de manera inexcusable. Tengo razón, ¿verdad? Sí. Luego hablaremos más detenidamente, pero ya fuera de plato. Nun país en crise, cree que a literatura serve para esquecer ou, polo contra, cree que a literatura hoxe máis que nunca debe estar ao servicio da sociedade? La literatura verdadera está siempre al servicio de la sociedad, lo cual no quiere decir que necesariamente estar al servicio de la sociedad es escribir en tono de protesta o crítica sobre los problemas sociales del momento. A la sociedad se la puede servir de maneras muy diversas a través de la literatura. Por tanto, porque la primera palabra que no he entendido, has dicho, ¿cómo era el adjetivo primero? Si la literatura era escreche... Esquecer, el verbo olvidar. Esquecer. Esquecer es olvidar. Una de las expresiones de la lengua gallega que más me gusta es ainda máis. Incluso a veces la meto, hablando en otras lenguas, digo, ainda máis. Quisiera esto. Me parece hermosa. Sí. En cambio, por ejemplo, bico no. No. Es una palabra, por ejemplo, en catalán es muy fea, es pató. En cambio, por ejemplo, en lengua francesa es baiser, que es fantástico. Incluso en inglés, kiss, peso, está bien, y en italiano, bacio. Pero bico, es decir, si yo no supiera qué significa y me dijeran, ¿qué crees que es un bico? Jamás pensaría en un beso, jamás. En cambio, hay palabras que sí tienen un sonido y una resonancia como muy armónica con lo que definen, otras no. Pero bueno, yo en gallego ahora no me acuerdo, pero conozco muchas que no tengáis miedo. Podéis seguir hablando. ¿Cal cree que é o futuro do libro? Tiene caminos diversos. ¿Tú te refieres al libro como concepto o al libro en papel? Como elemento, bueno. Bueno, el libro en papel todavía tendrá una larga existencia y otras formas en el que el contenido de un libro se hará patente y legible, como el tal, también existen y seguirán existiendo, pero el libro tendrá muchas formas, incluso en un sentido amplio. No es tópico esa frase que dice una persona es un libro en sí mismo. Y leer, se pueden leer muchas cosas, no solo las páginas impresas o escritas, sino se pueden leer los atardeceres, las gentes, los lugares, la oscuridad. Se puede leer casi todo. Que nos recomendas ler? Os clásicos ou os románticos? De todo. No hay una necesaria disyuntiva entre clásicos o románticos. Claro, para un joven yo le recomendaría preferentemente literatura contemporánea, pero ello no quiere decir olvido o desprecio de los clásicos, ni de los románticos, ni de los medievales, ni de los primitivos. Es como en la música. Bueno, como en la música. Porque yo esquemáticamente el mundo sonoro lo establezco en 3 grupos inicialmente, luego se puede subdividir mucho. Está la música, o sea, la gran música, está la musiquilla
y está también muy presente la musicota. Esta última muy dañina. Si una persona se somete durante muchos años al continuo impacto de la musicota. Supongo que cuando digo musicota me entendéis perfectamente. Y ya digo, la musiquilla a veces viene bien. La musicota casi siempre viene mal. Y la música es una de las cosas más excelsas. La verdadera música. Como ves o panorama literario actual? Bueno, lo veo con preocupación, con angustia, con incertidumbre, con dudas, con crisis, con renovación, pero igualmente necesario e imprescindible. Moitas gracias por concedernos esta entrevista. Y muchas gracias por dirigirme estas preguntas. No olvides que ahora hablaremos más seriamente. Quiero decir ahora, ¿Cuál es? puedes inaugurarle a estos chicos su radio, eso que... Aquello de que Si estás encantado, mucho ¿no? complacido estoy de haber... De haber inaugurado Radio Colmeiro. Radio Colmeiro. Radio Colmeiro, ¿no? Sí, sí. Bueno, afirmar quiero, Colmeiro, haber radio, Gurado e non. Ainda máis de haberla inaugurado. Pola beira do Miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. E todo que sexa amor e paz o atoparei, eu o terei. Coa miña moza no meu lar, coa miña moza no meu lar.